Es lunes festivo en Colombia, pero no es festivo en muchas partes del mundo. Y aquí estamos conectándonos otra vez en un nuevo Alma Live. Y esta vez para un tema brutalmente importante, un enemigo silencioso, que es el burnout. Y estará con nosotros una mujer absolutamente maravillosa e increíble que ya la van a conocer. Entonces, bienvenidos nuevamente a este Alma Live. Y bueno, acaba de llegar nuestra invitada, Lidia Romero García del movimiento Conciencia Efectiva y Belén Gomila Serra, con quien hacemos siempre estos Alma Lives. Belén Gomila Serra es una terapeuta PhD maravillosa que ustedes ya conocen y aquí estamos con Laura. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Y hola Noelia, ¿cómo estás? Hola, hola, Caro, hola Oh, Noelia, un gusto estar acá con hola, Hola, ustedes. hola, Hola, ¿qué tal, Belén? Caro, hola, ¿qué tal, hola, Laura? hola chicas. Encantada. Buenas tardes, Bueno, igualmente. les presento a esta mujer maravillosa. Bueno, Belén ya la conoce porque Laura Camacho fue una de nuestras Lead Masters en el programa, en el Club de Mujeres Lead, Libres, Impactando y Transformando. Pero oficialmente para ti, Noelia, y para todos los que nos acompañan, les quiero contar un poquito de esta hermosa y poderosa mujer. Laura Camacho es una mujer muy reconocida en Colombia en el mundo de la publicidad, las agencias, fue presidenta de agencias, presidenta de grupos, pero sobre todo fue muy reconocida cuando montó la operación de Google en Colombia. Laura fue la primera cabeza de Google para Colombia, yo la reemplacé, yo fui la segunda. Luego Laura se fue para Irlanda, manejó agencias para varios países de Europa, para España, bueno, un recorrido impresionante y de repente le pasa lo que nos va a contar hoy, da su vida a un vuelco y hoy en día se dedica a servir, se dedica a prevenir este enemigo silencioso en las empresas. Entonces, oficialmente, Laura, bienvenidísima aquí a este Alma Live con Noelia Romero García, con Belén Gomila Serra y conmigo Carolina Angarita. hola, Caro, mil gracias. Bueno, qué honor y qué felicidad estar en este grupo tan poderoso de mujeres para conversar de una temática que creo que debemos conversar todos. Así es. Entonces, yo voy a arrancar y luego nos vamos a ir rotando las preguntas como nos venga del corazón. La primera pregunta que te quiero hacer a ti es un poco desde tu historia, cómo una mujer tan exitosa, tan reconocida, termina en este momento abandonando el mundo corporativo y dedicándose a hablar de estos temas y a enseñarlos. Bueno, Caro, bueno, como tú lo dices, cuando uno llega a estos puntos, llega por un bagaje que uno trae, ¿no? Yo siempre fui la niña nerdita del curso, la pila, la trabajadora, fui formada en ese concepto del deber ser, quiere decir que en estos temas, pues yo siempre iba, ¿no? La milla extra, y así fue construyendo una carrera vertiginosa en el mundo corporativo, y hasta que llegó ese momento maravilloso de entrar a Google, empiezo con ese reto en Colombia, y de repente se me abre la posibilidad de continuar esa carrera en Irlanda y tomamos la decisión como familia de arrancar. Le digo a mi marido, mira, esta posibilidad de irnos, yo soy, en ese momento era mamá, hija, de mamá de hijos adolescentes y tomamos la decisión de pegar el brinco e irnos para Irlanda. Claro, y yo nunca dimensioné lo que suponía esa transición laboral. Una transición laboral que aunque era apasionante desde la perspectiva del reto, supuso también muchos retos desde la perspectiva personal. Imagínate lo que era llegar a un país nuevo, a manejar una operación 10 veces más grande que la de Colombia en ese momento, trasladar familia, hijos adolescentes, 14 y 16 años, ¿no? Desprenderlos de su núcleo de amigos, y arranco digamos, ese reto muy emocionada, muy apasionada en un país que es maravilloso porque Irlanda, yo lo determino como el país de las pequeñas grandes cosas. Irlanda es perfectamente maravilloso, pero yo nunca imaginé lo que suponía esa transición laboral. Y empiezo a trabajar de esta manera, y sin darme cuenta empiezo a acumular una cantidad de estrés de forma crónica, ¿no? La parte laboral, el llegar a un nuevo equipo, el llegar a un nuevo país,
el llegar, el trasladar mi familia, el aprender a manejar hasta las estaciones. Yo nunca había vivido en un país que tenía estaciones y llegar a un invierno de solamente 6 horas de luz al día, cuando en Colombia pues vivimos en el trópico 12-12, y empecé a acumular estrés. Y no me di cuenta, no lo supe gestionar. Y yo siempre pensaba, esto va a pasar, ya me voy a estabilizar, ya me voy a adaptar, ya se va a adaptar mi familia. Cuando de repente empiezo a sufrir de insomnio. Una semana, 2 semanas sin dormir, dormía en promedio 2 o 3 horas y así duré, Caro, 14 semanas. Hasta que llegó ese momento de quiebre. Un momento de quiebre que se da después de un episodio personal muy doloroso y es la enfermedad de mi mamá. Yo estando viviendo en Irlanda me llaman y me dicen, mi mamá está enferma, tiene un cáncer terminal y empiezo a sufrir yo ese desgaste emocional de tener que vivir la enfermedad de mi mamá de larga distancia, más todo, ¿no? La presión laboral, más toda la presión laboral y llego a ese punto de quiebre que después vinimos a saber que había llegado al punto del burnout o síndrome de agotamiento laboral. Y yo hablo de él de como burnout y no síndrome de agotamiento laboral, porque en mi caso, si bien es cierto, el entorno laboral tuvo un componente importante en esa acumulación de estrés crónico, el componente personal en mi caso fue mucho más marcado, ¿no? Digamos, el asumir esa carga emocional de vivir como expatriada y tener que vivir elementos tan importantes para mí como era la enfermedad de mi mamá de larga distancia. Entonces, llegó ese episodio, Caro, eh, que fue decisivo en mi vida, un momento que llegué a tal punto que yo no tuve cómo gestionar eso positivamente y la conclusión fue que yo tuve que renunciar del mundo corporativo, de ese mundo maravilloso que había construido por más de 30 años para dedicarme a mí y volverme a encontrar conmigo y volver a setear y a resetear un poco las prioridades que yo tenía en ese momento y volver a empezar de nuevo. Con esto que estás diciendo, Laura, quiero poner un inciso porque has dicho algo muy importante. Muchas cosas has dicho, pero una de ellas es esta unión, porque en ocasiones es verdad que centramos el estrés en el contexto laboral, pero es importantísimo entender que yo soy yo como persona y no puedo dividirme. No dejo mi ser en casa y me voy a trabajar con una parte y después regreso y me pongo otra chaqueta, aunque a veces lo creamos, pero no funciona. Todo lo que yo soy, cuando voy a trabajar, si tu madre está enferma, pues eso está conmigo. Y si me voy a casa y quiero estar con mi familia, si no tengo un ejercicio ya o algo muy entrenado internamente, es muy fácil que me lleve también lo que hay en el trabajo. Claro, entonces primero un punto que quería remarcar era es esta unión del ser que somos, de que la parte emocional, familiar, lo que vivo en mi contexto, incluso personal y el trabajo, esto va unido y por supuestísimo afecta a todo lo que tiene que ver con mi ser. El otro punto que has dicho es el deber ser. Esto lo has dicho cuando has empezado a hablar, ¿no? Eso que nos educan para debo, tener que, como contentar, ajustarme a las expectativas, llegar a, bueno, todas estas cosas que están, cosas digo, pero son creencias en realidad que están dentro, después iremos viendo. Pero era como has señalado puntos yo creo, relevantes que quería como ponerlos ahí que se vieran muy claramente. Y ahora sí que quería preguntarte, Laura, has dicho en varios momentos, dices, empecé a acumular estrés, pero ahora como que no había conciencia de ello. Entonces, ¿nos podrías dar algunas pistas para aquellas personas que quizá nos están escuchando que no se han dado cuenta todavía que están en ese punto porque la presión no es tan alta, pero que puedan reconocer qué tipo de, ¿cómo diría?, de pistas tenemos para empezar a ver que yo estoy entrando ya en ese terreno tan delicado? Sí, mira, yo creo que lo grave del burnout, como tú lo dices, es que uno no sabe en qué momento entró. Cuando uno ya se dio cuenta, ya pasó el proceso. Entonces yo diría que es importante estar como atentas como a cómo se desarrolla el tema del burnout, ¿no? El primer elemento que uno empieza a sentir es un agotamiento físico, mental y emocional tremendo.
Y cuando yo hablo de esto es cuando uno literalmente le cuesta trabajo levantarse a trabajar. Es decir, es cuando no importa cuántas horas hayas tenido de sueño, no importa si ya tomaste vacaciones, cuando te levantas te sientes que eres incapaz de levantarte a trabajar. Para mí fue el primer campanazo cuando yo he sido hiperactiva, yo soy de las que a las 6 de la mañana estoy volteando y simplemente no me puedo ni levantar de la cama. O sea, ese agotamiento que yo creo que me pasa, la energía totalmente drenada, y sobre todo en el campo físico es como el primer campanazo que uno tiene que poner en acción. Sin embargo, hasta ahí podríamos decir que estamos estresados o cansados, ¿no? Cuando realmente esto empieza a desarrollarse es cuando uno empieza a tener otras manifestaciones, por ejemplo, la apatía, ¿cierto? Está el cansancio que uno tiene, que uno se empieza a convertir en una persona apática a todo lo que para uno había sido importante. Cuando yo hablo de apatía es cuando uno empieza, por ejemplo, a desconectarse de la gente que es importante para uno, aquel trabajo que lo apasionaba ya, ay, le da a uno pereza empezar a trabajar en lo que tenía que trabajar. Si uno que ha sido siempre súper pilo y súper comprometido, y cuando empieza uno a desengancharse, dice, pues, ay, deje así, no me importa si yo no terminé el trabajo bien, bueno, dejémoslo así. Para una persona que ha sido psicorrígida, disciplinada, comprometida, deje así, es un síntoma súper evidente que está entrando ya en la segunda fase, que ya le dice a uno que puede haber un síndrome de este tipo, y es cuando te vuelves apático y te desconectas de lo que es realmente importante para ti. Y el tercer momento, que es una señal también muy importante, es cuando estás agotado, empiezas a desconectarte, a aislarte de lo que es importante, lo que había sido importante para ti, y empiezan esos sentimientos de frustración, y de baja autoestima supermarcados, ¿no? Entonces cuando uno dice, pero ¿cómo me quedó esto grande? Yo soy una incapaz, no pude, soy una fracasada porque esto me quedó grande. Eso pasa ya en la última fase, cuando uno no puede con la vida, y el tener que empezar a admitir que el mundo le está pudiendo a uno, es un síntoma de que ya está realmente en burnout. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que esto se va dando de forma gradual. Entonces, si uno está atento a estas fases por las cuales empieza a navegar, uno puede intervenir oportunamente, ¿cierto? Recordémonos que el burnout es una situación como de parálisis, ¿no? La diferencia, cuando me dicen, bueno, Laura, pero ¿cuál es la diferencia entre estar estresado y el burnout? El estrés te moviliza. El estrés es una reacción que nosotros tenemos de sobrevivencia, ¿cierto? De supervivencia, de no dejarnos comer por el tigre, ¿no? Cuando el tigre nos sale y nosotros salimos corriendo, eso ahí estamos estresados. ¿Qué pasa con el burnout? Te paraliza cuando entras en esa inercia que te da la misma toda. Yo tengo un término en español que es un poco duro, pero que dice, que digamos que es muy gráfico, y es cuando uno entra en la fase del importaculismo, y es cuando le da a unos 5, absolutamente, si se va para Europa o se come un mango. Si le da a uno la misma irse para Europa o sentarse en un andén, en ese momento uno dice, estoy mal. Y entonces son señales en las cuales le puedes ir a uno, aquí Wow, necesitamos qué ayuda. bueno, ¿eh? Qué bueno, porque siempre pensamos que simplemente es estrés y no lo es, no lo es. Y una cosa, desde tu punto de vista, Laura, ¿no? Porque hay una parte aquí muy interesante que te has dicho, me fui a un trabajo fantástico, supongo que había una parte de motivación muy bonita, que siempre dicen que la motivación es el arranque, ¿no? Es el motor de arranque. Y yo lo creo que es así. Pero por otra parte, claro, está el tema de tu mamá, ¿no? La motivación es un buen mecanismo para evitar el burnout, o también tenemos que cuidarnos globalmente, holísticamente, ¿no? Como decía Betlem, tenemos que hacer esta gestión emocional, esta gestión física, para que, bueno, por mucha motivación que haya, pero si trabajas 15 horas al día, no ves a tu familia, no disfrutas de las cosas bonitas, también vas a estar quemada, ¿no? Yo te diría que sí, nosotros tenemos que abordarnos como personas integrales. La motivación es fundamental. De hecho, uno de los factores o los detonadores del burnout en el entorno laboral es la falta de motivación. Es cuando tú estás trabajando en algo que no te mueve, que no te llena, que no te apasiona, cuando no tienes reconocimiento, cuando pues, haces mucho esfuerzo y nadie se da cuenta. Entonces, la motivación y el no tener motivación, no estar motivado, puede generar un mecanismo de estrés crónico que te puede llevar al estrés, pero no es lo único, como tú bien dices.
yo siempre estuve motivada, yo amé el trabajo que hice. Cuando a mí me dicen, no, lo que pasa es que la compañía, no, yo amé la compañía, yo amaba lo que hacía, yo amaba la oportunidad de haber viajado y haber conocido otra cultura, de trabajar, como decimos, en las grandes ligas, en una oficina grande. Yo jamás estuve desmotivada por lo que hacía. Por eso era tan difícil detectar que el tema mío era un burnout, porque generalmente la gente lo asocia es que cuando uno está desmotivado, la reacción es más fácil, ¿no? Cambia de trabajo. No, yo no hubiera dejado esta compañía por nada del mundo. Yo amaba lo que hacía. Lo que pasa es que yo no era consciente de la cantidad de estrés crónico que me supuso a mí mantenerme en esas ligas por tanto tiempo y adicionalmente, que fue un factor importante cuando me moví, que yo perdí toda mi red de apoyo. Yo en Colombia estaba a 2 llamadas de hablar con el presidente de la República si lo quisiera, ¿me entiendes? Yo estaba, tenía a mi mamá, tenía a mis hermanas, tenía a mis cuñadas, tenía el conductor, la niña que me ayudaba en la casa, tenía una infraestructura de operación de la oficina que me permitía navegar y gestionar eficientemente mi tema personal con el tema laboral. Cuando yo me muevo a Irlanda, era yo misma con mi familia y punto. O sea, yo pasé a ser una NN, pasé a no saber ni siquiera cómo operaba el sistema de la ciudad. Yo tengo una anécdota muy linda, es que yo duré 6 semanas sin internet en Irlanda en pleno invierno porque la dirección de mi casa no aparecía en los récords del gobierno irlandés. Han cambiado las nomenclaturas y yo estaba pretendiendo que me conectaran a internet con una dirección que ya no existía en el sistema. Imagínate, cosas tan que hoy en día uno se ríe, pero imagínate lo que era llegar a un país nuevo con hijos adolescentes y desconectarlos de la realidad porque no se podían conectar a internet. Imagínate el estrés que genera eso cuando tú te sientes responsable que estás haciendo todo esto. Entonces, yo creo que aquí hay que tenerlo para concluir este tema, la falta de motivación sí te puede generar estrés, pero no es suficiente para mantenerte sano, ¿cierto? En el caso mío, la pasión siempre estuvo. Yo amo la compañía que trabajé 8 años, la amo, fui perfectamente feliz, me realicé profesionalmente, pero a mí se me desequilibraron las otras facetas de mi vida y por eso llegué al Lau, punto al que si uno llegué. empieza a identificar todo esto que has mencionado, uno dice, uy, me cuesta trabajo pararme a trabajar, pero no es solo eso, pero además me da lo mismo comerme un mango que irme a Europa, pero además, o sea, si uno empieza a identificar todas estas cosas que tú has dicho, dice miércoles, y la pregunta es, ¿qué hacer entonces? A ver, yo creo que lo primero es levantar la mano y pedir ayuda, que fue algo que yo no hice oportunamente. No es normal que tú te sientas así, o sea, no es normal que tú pierdas la pasión por lo que haces. Yo creo que cuando ese es como el momento de verdad, cuando llegas a ese punto que te da la misma, tú tienes que revisar tus cosas y pedir ayuda. Yo no la pedí en ese momento y no la pedí por un tema que quiero hablar aquí importante y es el tema de la dificultad para mostrarme vulnerable. Y yo creo que el tema vulnerabilidad es un tema central en la prevención o en la identificación temprana de este tipo de situaciones. Claro, recuerden que yo era la super Laurita que venía con el deber ser, ¿no? El hito de haberme movido a Europa y de haber aceptado un cargo era un hito que ponía mucha responsabilidad sobre mis hombros y el fracasar no era una opción. Yo no podía decir que esto me ha quedado grande, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue, no pedí ayuda y empecé a vivir el proceso sola. Y en vez de levantar la mano y frenar e identificar qué era lo que me estaba detonando ese estrés crónico, yo lo que hice fue empezar a trabajar más duro y más duro y empecé a extender las jornadas de trabajo. Claro, no era productiva, no era eficiente, no sacaba un buen trabajo, pero yo empecé a formar el doble porque fallar no era una opción. Entonces, en estos temas, lo primero que tiene que hacer uno es aceptar que lo que es, aprender a identificar que lo que está sintiendo no es normal. Cuando uno pierde la pasión por lo que está haciendo o cuando uno se siente, no es que sienta la pasión, sino le da la misma, ese ya es un campanazo para levantar la mano y decir, aquí me falta algo, aquí no tengo ayuda. Y la ayuda puede estar en todos lados. La ayuda puede ser tu pareja. En el caso mío fue mi esposo el que levantó la mano y me dijo, Laura, las cosas no, ¿qué pasa? Aquí hay algo que no está funcionando. En otros casos es un terapeuta que uno puede levantar la mano y pedir ayuda. Ya cuando yo entré en todo ese tema, la reacción de la compañía fue darme soporte psicológico, darme acceso a soporte psicológico. Lo que pasa es que yo ya estaba en lo más hondo
de ese estanque del síndrome, y ya pues la intervención del terapeuta fue ayudarme a salir de ahí y no a prevenir que me siguiera hundiendo. Pero aquí, aquí es, levantemos la mano, está bien no estar bien, seamos amables con nosotros mismos. El hecho que nos esté sucediendo, eso no quiere decir que somos menos personas, y al reconocerlo nos hace grandes. Yo no lo entendí en ese momento, y no lo quise entender. Hoy en día, mirando en retrospectiva, mi primera recomendación para las personas que están sintiendo es momento de parar, y tener una conversación con uno mismo y entender que es humano y es necesario pedir ayuda para poder identificar esos detonadores y Es poderlos una intervenir Has delicia dicho, pedir ayuda. Dale, Violén. no, sí, sí, totalmente, es una delicia pedir ayuda y qué grande el podernos permitirse vulnerables, qué grande. Justo hoy me ha llegado de estas cosas que aparecen la gran charla que dio Brené Brown del poder de la vulnerabilidad, súper recomendable en TED, por si alguien quiere también ir por ahí, porque eso que ha dicho Laura es absolutamente crucial. Mostrarnos vulnerables es una yo creo que es el punto que nos da más fuerza al final. Con todo esto, Laura, quería ir a un punto donde, claro, tú eras una gran directiva, pero yo creo que las personas que nos estarán escuchando y tú con el largo recorrido que ya llevas viendo a muchísimas personas que están sufriendo esto puede pasar en cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de rol y con cualquier tipo de situación. Esto es importante que lo digamos, porque si no alguien pensará, no, es que como yo no tengo estos cargos o como yo no estoy en esta situación, a mí no. ¿Qué podrías decirnos de esto cuando ya has visto tantísima gente después de tantos años? Mira, totalmente de acuerdo. Lo que tú estás diciendo es, yo creo que lo más importante de todo esto. Este síndrome no identifica ni género, ni edad, ni nivel socioeconómico, ni posición organizacional. Cualquier persona que esté expuesta de forma crónica al estrés y no pueda gestionarlo puede terminar en burnout. Yo por eso yo no lo traduzco al síndrome de agotamiento laboral. Una ama de casa, una mamá nueva que tiene que gestionar su chiquito, y que empieza, porque ser mamá de recién nacido es supremamente estresante. A mí que no me vendan que la maternidad, que uno llega con el niño con el manual y uno sabe hacer todo. No, pasar por el proceso de la maternidad es un proceso estresante. No dormir es un proceso estresante durante una crianza. Si nosotros no lo sabemos gestionar bien, podemos llegar a ese punto. Hay obviamente industrias o sectores mucho más susceptibles por la misma dinámica, por ejemplo, el sector salud. Las personas que están, digamos, gestionando la salud de las otras personas, pues están expuestos a unos niveles de estrés crónico permanentes, ¿no? Es como digo yo, como es un deportista de alto desempeño que no para. Obviamente si no tiene mecanismos para frenar y para aprender a recuperarse, puede terminar en un burnout. En Estados Unidos, por ejemplo, hicieron un estudio donde el sector educativo, los educadores, son personas que manejan niveles de estrés crónico muy alto. Entonces, aquí el mensaje, como dices tú, es quitémonos de la mano que esto es de presidentes de compañías. Esto puede pasar desde la persona que muy amablemente nos sirve el café cada mañana hasta el presidente de la compañía. Todo depende del nivel de estrés, qué tan expuesto esté este estrés crónico y sobre todo cómo puede gestionarlo en el día a día. Yo creo que aquí el tema es cómo gestionamos la presión. La presión no nos la van a quitar, ¿no? Alguien me decía, bueno, entonces con esto es que no volvamos a ser ejecutivos de alto desempeño. Le dije, no, claro que podemos ser ejecutivos de alto desempeño, pero tenemos que aprender a gestionar ese estrés crónico de una manera sana para no llegar ahí. Y esto es válido para todos. Jóvenes, por ejemplo, ahorita hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes experimentando estrés crónico. Por ejemplo, el tema de hiperconectividad en redes sociales y capacidad de desconexión, es uno de los detonadores más grandes ahorita que hay de burnout. Y esto se ha obviamente mucho más acentuado en poblaciones más jóvenes que nosotros que somos más mayorcitas y no estamos tan hiperconectadas hoy en día. Entonces, aquí el llamado es cualquier persona, independientemente de dónde esté, dónde haya venido, cuál es su carrera, a qué se dedique, pues Sí, experimentar. es un buen punto porque yo creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado o pasaremos por algo así, ¿no? Por lo que dices tú, por varios motivos. Yo quería preguntarte, porque también a nivel personal,
Tú eres muy activa, tú has dicho que eres muy activa, ¿no? Trabajar en Google, pues claro, te da este chute tan chulo de energía. Luego supongo que pasas de 100 a 0, o más o menos. ¿Cómo gestionas ese ritmo, ese chute de adrenalina, de estar a 100 con multitareas, multitasking, pendiente de todo, a, supongo, algo más interno, más de cuidarte a ti, pero indudablemente un ritmo mucho más relajado? ¿Cómo lo manejas y cómo manejas? Porque a mí a veces me ha pasado el vacío, ¿no? O sea, es como que tienes, uf, o sea, aquí falta algo, ¿no? Es un vacío que no sé ni cómo explicarlo. ¿Cómo lo manejaste tú concretamente? Mira, esa fue una de las grandes inquietudes de cómo manejaba yo esa transición, sobre todo, como dices tú, de venir del voltaje del mundo corporativo en una compañía de tecnología, que eso es voltaje, no digamos mentiras, y cómo transicionaba. En el caso mío, como yo, lo primero que tuve fue que recuperar mi salud porque yo no estaba durmiendo. Digamos que las intervenciones que tuve que pasar yo en ese momento era a desarrollar toda una rutina que me permitiera recuperar mi salud física. Y ahí hubo dos cosas que para mí fueron fundamentales para manejar esa transición. La primera fue el ejercicio, obviamente la actividad física, más allá que ejercicio, la actividad física, donde yo, por ejemplo, entendí que yo odiaba los gimnasios. Por ejemplo, encontré ese proceso porque la primera reacción es vaya a inscribirse a un gimnasio para estar a las 8 de la mañana haciendo ejercicio, porque a esa hora yo ya estaba montada en el tren para irme para la oficina, y entendí que eso me generaba más estrés, que yo tenía que buscar una actividad que me reconfortara el alma, que me conectara de una manera distinta conmigo misma, pero que me permitiera cumplir con el objetivo de actividad física. Entonces yo me volví caminante, y yo camino por todos lados, camino por el mundo, y soy una caminante, que no tengo el músculo, que tengo el gordito, no me importa porque encontré que la forma mía de hacer actividad física era caminar. El segundo elemento que me ayudó mucho fue empezar a tener rutinas. Las rutinas son fundamentales. Si bien es cierto, rutina era que seguí levantándome a la hora que me seguía levantando, una hora temprano, pues en Irlanda, afortunadamente, no es como en Colombia que todo el mundo empieza tempranísimo a trabajar, no, allá empezábamos a las 9, entonces me levantaba a las 8 de la mañana, que eso es un lujo aquí en este país, y empezaba a tener una rutina, porque tener rutinas te ayuda a transicionar a lo que tú necesites transicionar. Entonces yo me levantaba, desayunaba bien, me iba a hacer mi actividad física, y después yo tenía que llenar la mañana, ¿no? Porque pues el ejercicio era 1 hora y media y ya se me acababa la actividad, y ahí encontré el valor del servicio social. Entonces ahí empecé a entender que yo podía empezar a aportar a la comunidad, a la sociedad, y terminé trabajando con personas de tercera edad en Irlanda, y donaba mi tiempo, y me iba con regularidad todos los días a visitar a las personas en los nursing homes, y a construir relaciones con la gente. Luego me permití un espacio que fue lo más difícil, es, como dices tú, el espacio de no hacer nada, ¿no? Del ocio. Para mí la palabra ocio era una palabra que no existía en mi vocabulario para mí, pero ¿cómo va a perder yo media hora o 1 hora? Y creé la hora del ocio, y era una hora donde yo me permitía hacer lo que en ese momento quisiera hacer. Entonces, en algunos casos era sentarme a ver televisión, una serie Netflix que no había visto, en otros era leer un libro, en otras era la cocina. A mí me encanta cocinar, entonces me metía a la cocina a hacer algo, pero empecé a entender que el ocio era importantísimo en la vida, y el ocio era importantísimo para recuperarse y para conectarse con uno mismo. Y entonces terminé metiéndome a clases de cocina vegetariana. Yo no soy vegetariana ni vegana, a mí me gusta la carnecita de vez en cuando, pero dije quiero explorar algo distinto. Entonces empecé a apalancar el tema del ocio. Y luego empezó el proceso de descubrir ahora qué quiero hacer con mi vida, que yo creo que fue el proceso más revelador, y era, yo no concebía un mundo que no fuera el mundo corporativo. Yo había trabajado más de 30 años en el mundo corporativo, entonces a mí el concepto de la independencia o el concepto de replantear qué quiero hacer, pues llegó ese momento de conversación, porque lo tenía que hacer. Digamos, yo duré 3 meses o 4 meses en la transición de recuperación física. Bueno, ¿y ahora qué? Ya estoy durmiendo, ya, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? Y vino ese proceso de descubrimiento de saber qué quería hacer. Yo ya me había certificado como coach. Mira las cosas de la vida, es que uno no entiende las señales que le mandan a uno en la universidad, sino hasta que lo ponen a uno contra la pared. Yo me había certificado como health coach en el año 2018, o sea, un año antes de que me diera el burnout. Yo ya me había certificado como health coach, pero no estaba ejerciendo porque pues yo estaba en el mundo corporativo.
Sin embargo, mira, los llamados del alma, yo ya lo venía haciendo. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión, dije, ok, encontré mi nuevo propósito. Yo dije, Laura, una experiencia de 30 años en el mundo corporativo, más una experiencia de vida tan determinante como haber pasado por el burnout, más una formación que sin darme cuenta yo venía acumulando y venía estudiando, tienen que servir para algo. Y fue cuando entendí que tenían que servir para ponerlos al servicio de las personas. Yo dije, no hay derecho que alguien vuelva a pasar por lo que yo pasé, pudiéndose evitar, pudiendo prevenirse. Entonces, dentro del proceso de generar rutinas, empecé a dedicarme 2 o 3 horas a tratar de encontrar cuál era el modelo que quería hacer. Y eso no sucedió de la noche a la mañana. Los que venimos del mundo corporativo generalmente no somos emprendedores, o sea, es muy difícil hacer esa transición. Sin embargo, tenía la licencia para hacerlo y dentro de mis rutinas dediqué, como te digo, unas 3 horas al día, que generalmente era por las tardes, a empezar a construir esa propuesta de valor que yo quería empezar a construir. Y como no tenía ninguna presión, porque no tenía que sacarlo mañana ni pasado mañana, sino a mi ritmo, que esa es otra cosa que aprendí, el ritmo es al ritmo de uno y no al ritmo de otros, empecé a hacerlo. Entonces, para mí, para resumirte, el cómo manejé del voltaje del mundo corporativo a esa transición fue básicamente con rutinas, con una priorización hacia mí y con empezar a abrir esos espacios de ocio y esos espacios en calendario de tu nuevo proyecto de vida, que me ayudaron de alguna manera a transicionar de una manera fácil a lo que hoy soy. A dedicarme pues a todo el tema de coaching en la parte de Sí, yo prevención quiero como hacerle tal. doble clic ahí a un par de cosas que dijiste. La primera es ese llamado del alma. O sea, todos tenemos el alma llamándonos, sino que a veces, ay, no me molestes ahora que estoy muy ocupada, estando ocupada, muy ocupada, siendo importante. Y uno le va haciendo como al alma después, hasta que el alma le golpea a uno duro y le pasan cosas, todos nos han pasado. Tú esta historia de burnout que es impresionante, a mí se me derrumbó el mundo. Noelia, que la tienes aquí enfrente, fue quien destapó todo el escándalo de corrupción del Barça y se le vino el mundo encima. Belén también era súper mega ejecutiva, súper coach de alto rendimiento y le pasaron una serie de cosas. Entonces el alma lo va llamando a uno y de repente, y eso se conecta con la segunda cosa, hay una frase en inglés que es your mess becomes your message, ¿no? Eso que te jodió se convierte en tu mensaje. Y a mí me gusta decir, eso que te jodió, que de lo que ya saliste, se convierte además en tu legado. Y eso es lo que yo veo acá. Y esto lo ligo porque en efecto nosotros estamos convencidas que el alma lo llama a uno por una razón y que además esa razón se puede monetizar y uno puede vivir en abundancia sirviendo al mundo, que es lo que yo veo que tú estás haciendo hoy y te aplaudo fervientemente. Pero una persona ahora que te está oyendo tu historia nos escribe y nos dice, bueno, yo también ya renuncié. ¿Qué hago con el sentimiento de culpa de haberme ido de eso que nos dicen que toca hacer, que es estable, que es seguro y que me paga cada mes? A ver, yo creo que el sentimiento de culpa se le quita a uno cuando uno entiende que está en el lugar equivocado. ¿A qué voy? Y es que si uno siente que debe vivir en el deber ser, simplemente ese sentimiento del deber ser es el que lo debe de alguna manera anular el sentimiento de culpa. Porque hay cosas que uno no le hacen sentido. A esta persona que me dice qué debo hacer es, ya renunciaste por algún motivo. Ponte a pensar qué fue lo que te llevó a renunciar. Y cada vez que tengas el sentimiento de culpa, recuerda ese sentimiento por cual llegaste a esa conclusión de que era la mejor decisión para tu vida. Ahora, una cosa que a mí me sirvió mucho para, digamos, para transicionar ese, más que sentimiento de culpa, es el temor. A mí no me dio sentimiento de culpa, a mí me dio mucho miedo a hacer la transición, que yo dije, carambas, ¿cómo voy a, entre comillas, votar 30 años en el mundo corporativo, estar trabajando en esta compañía que estoy, viviendo donde estoy viviendo? Al final del día yo tenía que lidiar con 2 temas, con el miedo de haber tomado la decisión y de lo que venía, ¿cierto? La inseguridad financiera y todo lo que supone que voy a hacer con mi vida ahorita, con también el ego. Una de las cosas que uno tiene que acabar con este tema es el ego, porque no nos digamos mentiras, tener marcas tan grandes detrás de uno
pues le inflan a uno el ego, es la realidad. Y cuando uno le quitan esa marca y vuelve a ser uno Laura Camacho y eres la persona que eres, pues te tienes que enfrentar con lo más humano y es que ya no eres la marca de ni la señora de ni la mamá de ni la ejecutiva de ni la presidente de, sino eres tú, punto. Entonces yo, más allá como te digo, de la culpa es el miedo y es el manejo del ego. Cuando uno entiende esos dos elementos, el miedo cómo lo maneje, viviendo en el aquí y en el ahora, no en el pasado ni en el presente ni en el futuro, que yo me preocupaba mucho de lo que iba a venir. El otro tema que me ayudó mucho ese tema es empezar a explorar todo el mundo de posibilidades. Cuando uno pone, eso es maravilloso, cuando te quitan el mundo corporativo y quedas como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y empiezas a jugar al mundo de las posibilidades. Y yo hice ese trabajo, empezar a proyectarme en el mundo de posibilidades que yo tenía. Eso fue un descubrimiento maravilloso. Entonces ahí se acabó la culpa, ahí se acabó el miedo y ahí empezó esa emoción de, oiga, si hay un mundo después de mi mundo corporativo de la vida que conocía, y no solamente hay un mundo, sino qué chéveridad y qué emoción empezarlo a explorar. Y te digo, no empieza y se empieza a dar tumbos, no era por acá, no era por allá, hasta que uno encuentra por dónde es, la vida le pone a uno el tema. Mira, yo te digo que el universo le organiza a uno tanto la vida, ¿sabes? Yo soy comunicadora social, ¿saben de qué hice yo mi tesis cuando me gradué en el año 89? Calculen, yo ya tengo 56 años. Yo hice mi tesis sobre la teoría Manfred Max del desarrollo a escala humana. ¿Qué hace un comunicador social hablando de desarrollo a escala humana hace 40 años? El universo ya me había planteado para dónde me iba. Yo ya estaba, una comunicadora haciendo eso no tiene ningún sentido. El llamado al alma estaba mío hace 40 años. Me demoré 40 años en encontrarlo, pero ya lo encontré. Me encanta, Laura. Felicidades, porque también hay una parte que es el querer ver, porque nos arrasan a veces situaciones como la que tú viviste, pero también si una no quiere ver, no ve. Entonces esto podría haberte arrasado, consumirte y haberte quedado, pues bueno, seguramente enfermita y con muchas otras cosas más. Pero es importante señalar esto para poner en relieve que siempre al final tenemos opción para poder decidir y escuchar, ¿no? Este escuchado del alma. Pero has dicho algunas cositas como, fíjate, para poder escuchar el alma, en algún momento tengo que ponerme en off para poder escuchar ese mensaje de verdad, no con los oídos, sino para de verdad estar atenta a qué es lo que me estoy diciendo, que quizá hasta ahora nunca había como quedado en silencio para poder recibir eso. Y eso requiere valentía. Entonces, por eso quiero desde ahí agradecerte. Y me encantó lo de eso que has dicho de la hora del ocio. Esto me encantó. Puesto así lo encuentro genial. Yo ya me doy permisitos, pero ahora me lo voy como a instaurar como que es que además me encanta. Ahí no, ni culpa ni nada, la hora del ocio se instaura. Incluso he pensado, ¿y por qué no dos? ¿Sabes? ¿Por qué no 2 horitas si se puede algún día? Genial. Y si vamos a profundizar un poquito más, estoy pensando con el montón de personas que pueden ahora mismo estar escuchándonos con la multiplicidad de situaciones que están viviendo. ¿Qué podrías decirles a estas personas? Ya hemos hablado antes de los indicadores, pero yo veo que al final tiene que ver con conexión, ¿no? Cómo conectar con uno misma, porque al final tú entraste en la vorágine porque estabas desconectadísima de ti misma y necesitamos conectarnos. Pero tú ya has nombrado algunas cosas, estar en el presente, has nombrado esto de darte espacios, pero como coach incluso de salud, ¿qué otras recomendaciones les darías para esto, para estar mucho más en este presente, para conectarse? ¿Qué puedo hacer para conectarme en el día a día y sin ser grandes cosas y sin tener mucho dinero? Porque a veces dicen, no, es que no tengo tiempo, no tengo dinero. ¿Cómo me conecto? Ay, mira, yo creo que hay un tema muy importante que parece muy obvio, pero que no es obvio, y es el tema del autocuidado. Em, Generalmente las personas que llegamos a estos niveles llegamos porque no priorizamos nuestra propia salud, y cuando habla de nuestra propia salud hablo de temas como el descanso, el espacio para la recuperación, la comida, por ejemplo,
la comida es una forma de recuperar el organismo ante las situaciones, ante el desgaste físico que uno tiene. Lo que pasa es que uno tiene que saber comer, ¿vale? Saber comer tiene que ver, por ejemplo, con preferir o minimizar todo el consumo de productos procesados, porque este tipo de alimentos disparan los niveles de insulina en el cuerpo y disparan los niveles de glucosa y ahí vienen los desgastes físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un elemento es la nutrición. El otro, el ejercicio, la actividad física. Todos nos han hablado de las maravillas de hacer ejercicio, pero lo que nadie nos ha dicho es que la forma de practicar ejercicio para aprender a recuperar la energía que hemos perdido es con el tema del ejercicio por intervalos. ¿Qué quiere decir el ejercicio por intervalos? Es sacar a tu organismo. Todos tenemos unas frecuencias cardíacas sobre las cuales tenemos que operar y movernos, pero el cuerpo necesita salirse esa frecuencia cardíaca para aprender a recuperarse. Entonces, el entrenamiento por intervalos es un elemento importante que nos permite proteger nuestra energía física. Va a ser muy importante o muy difícil estar presentes si nosotros no tenemos los niveles de energía física que necesitamos tener en el organismo. La hidratación, algo tan simple como la hidratación. La gente no se hidrata y cuando no se hidrata, tú te cansas y cuando te cansas no puedes estar presente. Entonces, el primer paso para poder estar presente y poder gestionar esto es cuidar tu energía física, que tiene que ver cómo comes, cómo estás durmiendo, cómo estás recuperándote tu ejercicio y cómo te estás hidratando. Luego ya vienen elementos ya de cómo proteges tu energía mental para que puedas estar presente. Evita los distractores. El tema de hiperconectividad que yo te comentaba es un elemento crítico en la incapacidad que tenemos de estar presente y no desgastarnos la energía. Entonces el multitasking, el tener los dispositivos prendidos cuando no deberíamos tenerlos. Por ejemplo, nadie se da el regalo de desconectar la tecnología por lo menos 2 horas antes de acostarse. Es increíble que todavía estemos trabajando con el laptop, nos vayamos a dormir con el laptop sobre las piernas. Esto nos drena el tema de la energía. Y yo diría que el más importante de todo es el tema de las conexiones humanas. Con estos temas del burnout, lo que uno hace es que se desconecta a la gente que uno quiere. Y ese es el principal error que uno puede cometer. No hay nada más importante que proteger esos vínculos con las personas que son importantes para nosotros. Llámese sus padres, su pareja, sus hijos, los amigos. No hay mejor terapia. A las mujeres, ¿por qué nos da? Las mujeres, ¿por qué vamos menos a los psiquiatras? Porque es que las mujeres tenemos amigas, somos más amigueras y votamos una cantidad de cosas. Hay que ser intencional en proteger esos vínculos afectivos. En la medida que yo pueda proteger mi ecosistema de amigos y de cariño, te permite estar mucho más presente, mucho más centrada y desgastarte mucho menos en la parte de energía. O sea, la protección de vínculos afectivos es fundamental. A mí cuando yo miro en retrospectiva lo que me pasó en Irlanda, es que yo soy muy amiguera, a mí me gusta invitar a la gente a mi casa y yo soy súper buena anfitriona y me gusta cocinar. Y en Irlanda éramos los 4 para arriba y para abajo porque aunque la gente es muy querida, la gente socializa de una manera distinta. La gente te tiene que mandar a ti una invitación y te dicen, te espero el 27 de julio, te lo mandan ya, de 5 a 7 de la noche a tomarte 2 tragos. Y se acaban los 2 tragos y te paran y te sacaban de la reunión. Para mí el tema, yo perdí eso. Entonces, protejamos mucho los vínculos afectivos, protejamos mucho las relaciones que son importantes para nosotros, porque uno tiende a aislarse y cuando uno se aísla no puede estar aquí, ni puede estar presente, ni puede estar conectado si no tiene uno el cariño de la gente que uno quiere. Yo diría que eso, entre todas las cosas cotidianas, es inviértanle, no manden una cosa chiquita. Cuando cumpla alguien años, no le manden un WhatsApp. Coge el teléfono y llámelo y le diga feliz cumpleaños. Conecte. A mí todo el mundo me ha dicho, Laura, ¿usted por qué el tema del coaching no lo hace a través de plataforma? Le digo, porque es que yo quiero priorizar la conexión humana. Eso es lo que estamos perdiendo ahorita y para mí es lo más importante que tenemos. Absolutamente, Laura, pero absolutamente. Y aquí recupero esto para decir que hay una frase, no sé quién la dijo, y es que nadie recordará lo que hiciste, sino cómo lo hiciste sentir, ¿no? Y es así, o sea, nadie recordará seguramente dentro de 2 generaciones que fuiste responsable de Google ni nada así, pero sí que recordará cómo lo hiciste sentir, cómo estaba contigo tomando ese trago, etcétera.
Y por último, yo quería recuperar un tema que me ha gustado, lo hemos dicho antes, pero me ha encantado, ¿no? Y también lo ha dicho Belén, que es una disfrutona del tema este de la hora creativa. A mí me encanta todo esto, estas técnicas, que cada uno tiene la suya, pero me gustaría que explicaras la tuya de la creatividad. Has dicho que te sacaste como capas, ¿no? Quería entender, como que dejaste de ser la ejecutiva para ser otra versión de Laura y ser creativa. ¿Cómo era ese proceso tan chulo de cada tarde encontrarte contigo y crear cosas nuevas? ¿Cómo fue? No, mira, yo soy una persona supremamente curiosa y siempre he sido muy curiosa. Mis hijos me dicen, mami, es que tú eres nerd, a ti te gusta estar aprendiendo todo el día. Y yo soy una consumidora de todo lo que veo, de todo tipo de experiencia. Entonces, lo que hice para ese, digamos, después de la hora del ocio, que era la hora de la exploración, era empezar a explorar temas que yo no conocía. Eh, entonces empecé a estudiar sobre el tema de salud, empecé a estudiar sobre el tema de la longevidad, empecé a estudiar sobre qué otra cosa fue que me metí, bueno, el tema de la cocina, por ejemplo, vegana, y tú dices, esto no tiene nada que ver nada con lo que estás haciendo, pero siempre me ponía el propósito de todo esto que estoy aprendiendo, cuál es un takeaway, o sea, uno o dos mensajes que tengo que recuperar. Y mira, la cosa maravillosa es que en la medida que fui explorando temas distintos, yo empecé a construir mi propuesta de valor basada en esos aprendizajes. Para darte una idea, uno de los temas que aprendí en todo esto era el tema de la importancia, ¿no? La meditación activa a través del movimiento, y encontré la práctica de los 5 ritmos y terminé diciendo, ¿cómo integro yo esto a mi propuesta de valor para prevenir el burnout? Y digo, claro, es que cuando uno hace conciencia a través del cuerpo, pues obviamente ese primer paso, si uno no se conecta con uno, no se va a conectar con nada más. Entonces empecé a integrar el tema de los 5 ritmos. Y uno se empieza a dar cuenta en ese proceso de exploración que hay eso se va conectando de una manera mágica sin uno darse cuenta a qué horas. Entonces, como te digo, yo tengo como digo yo, mi hora del ocio, que no necesariamente termina siendo creativa, y tengo mi hora de tarea y de exploración, donde empiezo a leer de todos los temas. Por ejemplo, hice cosas, yo era muy mala lectora, entonces me metí a un curso un club de lectura, y empecé a descubrir géneros que yo nunca había leído, y yo, oiga, esto es una maravilla. El tema de la cocina. O sea, son temas que me apasionan, pero los exploro. Hay veces me doy y me aburro en la mitad porque dije, esto no es lo mío definitivamente, pero empieza uno a entender que un poquito de inspiración está en esa apertura a aprender de cosas que uno nunca ha estado metida, y creo que me metí eso en el mindset. Yo siempre he sido como muy cuadriculada y muy la tarea que había que hacer, y entonces ahora empiezo a explorar temas distintos, y termino, mis hijos a veces creen que estoy loca porque termino bailando o termino yéndome a caminar con gente que no conozco, o termino en clases de cocina, en las cocinas rarísimas, pero ese proceso de inspiración después le pongo el rigor que me caracteriza del mundo corporativo, de estructura, para poder empezar a generar las cosas que empiezo a generar. Y es un proceso de exploración. Yo creo que parte del aprendizaje de esto es aprenderme a darme la licencia de explorar. Yo creo que yo nunca me he dado la licencia de explorar. Yo era muy metódica, matemática, calculadora. Yo soy del deber ser, del rigor, la nerda, la del número, la de 1 más 1 es 2. Y cuando me quitan todo esto, digo, pues no, pues voy a explorar, y me lo estoy gozando tanto que ustedes no se imaginan lo que ha sido para mi vida entrar en ese mundo. Yo trabajo mucho, o sea, tengo el rigor que yo a las 8 de la mañana estoy trabajando, y trabajo hasta las 7 de la tarde, no es que no estoy haciendo nada, pero tengo unas franjas específicas determinadas, mi mundo corporativo anterior, para el ocio, para explorar, para conectar con mis amigas. Yo, por ejemplo, yo no había vuelto con mis amigas tengo un grupo de amigas con que yo era la única que no iba a los almuerzos porque estaba trabajando, y ahora un día, un almuerzo cada 15 días, no vuelvo a trabajar en toda la tarde. Esa licencia yo nunca me la había dado. Entonces, pero de ahí salen cosas maravillosas. Entonces aquí la invitación es, seamos intencionales en explorar cosas y en medirnos cosas, sin ningún objetivo, sino simplemente con el espíritu de explorar. Eso llena el espíritu y empieza a entender y a conocer una gente maravillosa que lo empieza a conectar uno con Sí, su qué propio belleza. negocio. Quiero resaltar mucho esto, el darnos permiso.
el darnos permiso. Es que las principales cadenas, límites, techos están es acá. No es que tengo que, debo esto, me lo enseñaron así, ¿cómo no? Es que soy súper responsable. Y entonces me voy poniendo techos y esta historia que nos acabas de decir es una historia poderosísima porque es una historia de liberarte, porque es que la libertad ocurre acá, ¿no? Te das permiso de tu hora del ocio, te das permiso de estudiar comida vegana, te das permiso de bailar, que además Laura es una súper mega bailarina, te das permiso. Darnos permiso es poderosísimo. Y a propósito de la frase que nos recordó Noelia, que es de Maya Angelou, la gran profesora, digo yo, de Oprah Winfrey, que la gente nunca olvida a uno cómo lo hace sentir. Fíjate la cantidad de mensajes que te han escrito acá mientras hablamos, gente que te quiere, que te admira, que justo está diciendo, yo trabajé con Laura y ya no sabe lo que me enseñó, ya no sabe lo que me hizo sentir, estoy agradecida por Laura. Entonces quería, por si no lo has visto, decirte que ha habido una cantidad de mensajes preciosos de la gente para ti. Y voy a pasar al tercer punto y es las empresas. Varias personas acá mientras hablas nos dicen, bueno, ¿y qué hacen las empresas? ¿Y cómo deben hacer las empresas? Porque claro, a nivel personal me ocupo del ejercicio, del sueño, todo esto que nos has dicho. ¿Y las empresas qué hay que hacer? Bueno, digamos que ese es un trabajo que estoy haciendo ahorita. El primer paso es perderle miedo a hablar de este tema a nivel organizacional. Claro, la traducción en español es síndrome de agotamiento laboral, las compañías le tienen pavor a abrir esta caja de Pandora y admitir que es una situación que sucede. Entonces, la primera invitación a las empresas es abramos esos espacios para de una manera controlada hablar de este tema. El segundo es empezar a hacer un trabajo consciente sobre poder identificar cuáles son esos detonadores que, obviamente, desde el plano laboral, porque pues la compañía no puede llegar a resolver a la gente de su vida privada, pero sí hay, desde el componente laboral, cuáles pueden ser esos posibles detonadores de estrés crónico, ¿cierto? Y poderlos identificar. Entonces, ¿qué pueden ser factores de estrés crónico en el entorno laboral? Las sobrecargas de trabajo, los estilos de liderazgo, la falta de los ambientes tóxicos, ¿cierto? De cómo trabaja la gente y cómo se organiza, la falta de claridad. Y todo eso tiene que ver con el líder. Al final del día, lo que tenemos que hacer las compañías es sensibilizar a los líderes de que esto sucede y darles herramientas para que puedan detectar esto tempranamente sus equipos y generar unas dinámicas de trabajo distintas. Por ejemplo, la falta de reconocimiento es un detonador de estrés crónico. La gente que se siente que no le reconocen su trabajo, las personas que se sienten que están en el lugar equivocado porque están en el rol que no es, pero no ven la posibilidad de moverse a otra organización, a otra área en la organización. Pueden ser factores. Entonces, las compañías, la invitación es, hablemos de este tema de una manera organizada. Grupalmente entendamos cuáles son los detonadores que podrían estar siendo generados desde ese entorno laboral. Y tercero, hagamos las intervenciones. Las intervenciones terminan siendo muy sencillas. Por ejemplo, en este tema de hiperconectividad es simplemente poner una orden de aquí no se mandan correos después de las 6 de la tarde, aquí se respeta el fin de semana a la gente. Esto ya es una medida gigantesca para ayudar a la gente que se desconecte, ¿cierto? Eso desde el entorno laboral. Y lo otro es entender, y que creo que es muy importante, que las personas llevamos lo que somos a la organización. O sea, nosotros somos, más allá de ser los ejecutivos que somos mamás, somos hijas, somos novios, somos personas que tenemos problemas financieros, somos personas que podemos estar pasando por una enfermedad. Entonces, la compañía tiene que tiene que entender que el individuo es un todo, no solamente es una persona que empieza a producir. Y el tercer punto yo diría que es fomentar en sus equipos pues todo el tema del autocuidado, ¿no? O sea, la organización no me puede obligar a mí a hacer ejercicio ni a comer bien ni a dormir bien, pero sí me lo puede recordar y me puede generar esos espacios. Entonces aquí la invitación, compañías, es detectemos cómo están nuestros entornos, midamos el niveles de riesgo, miremos cuáles son los posibles detonadores y trabajemos de una forma constante en tratar de minimizar esos factores que desde la organización podamos controlar, entendiendo que esto es un todo, pues la organización no podrá resolver todo. Cuando yo trabajo con las compañías, yo parto de dos principios, y el primero es que hay que trabajar en el área de prevención, que cuando la persona ya está en burnout, ya es un acompañamiento clínico, porque ya la persona está mentalmente enferma. Entonces, trabajemos en el área de prevención. Y dos, entendamos que esto es un trabajo conjunto entre la organización y el individuo. La organización, identificando esos detonadores y digamos, interviniéndolos,
y el individuo haciéndose cargo, porque aquí hay un tema que es importantísimo que no hemos hablado y es el tema de el autocuidado, o sea, la gestión la tengo que hacer yo. A mí no me pueden obligar a cuidarme ni puedo responsabilizar a la compañía de mi autocuidado. El que sabe qué quiere soy yo, el que pone los límites soy yo, el que va a invertir en el autocuidado soy yo mismo. Entonces no tercericemos la responsabilidad de la organización diciendo que es que la empresa es la culpable de todos mis males, ni asumamos una posición de víctima, sino responsabilicémonos nosotros mismos de lo que nos corresponde. Si logramos tener ese balance, creo que podemos hacer algo que nos permita construir entornos laborales mucho más sostenibles y productivos. Que has dicho ahora al final de responsabilizarnos nosotros, creo que es algo que tendríamos que enmarcar, porque esta es la gran diferencia. Si no, es muy fácil pasar los balones fuera. Es que la compañía, es que el compañero, es que el despacho, es que... Y al final nos perdemos. Pero qué bueno esta intervención, decir, no, empieza tú, ¿vale? Revisa tú. Y si tienes que tener conversaciones, las tienes. Si hay que poner límites, los pones. Si hay que revisar tus propias creencias, las revisas. Es como colocar y colocar y colocar. Laura, estamos a 5 minutitos, que hoy queremos cuidar el tiempo. Ha pasado súper rápido, es que si no lo cuidamos después no podemos, tenemos problemas para colgar el vídeo en Instagram. Entonces, yo sí que quería, antes de irnos, 2 cositas. Bueno, aparte de agradecerte, que creo que hemos aprovechado un montón el tiempo, esta parte final que ahora abrías de la empresa serviría para otro Alma Life, porque realmente es otro gran paquete. Y quería saber básicamente 2 cositas. Una, ¿cómo puede encontrarte la gente, las personas que nos están escuchando y quieran pues acudir a tus servicios o quieren, no sé, saber más de ti? Y la otra sería si hay alguna cosita breve, porque ahora faltan 4 minutos, que quede, que tú digas, no, yo es que quiero cerrar esto y quiero, pues es importante que lo haya dicho. Estas 2 puntualizaciones. Ay, gracias, Wilder. Bueno, a mí me pueden encontrar, yo tengo una consultora en este tema que se llama Reset Now, mi página es resetnow.co y si me quieren escribir es lauracamacho@resetnow.co, también Instagram resetnow, o sea, no soy muy creativa. Reset, pero reset, como de resetear, para que nos quede claro. Now, como la hora. Nos vamos a resetear, exactamente, reset now, exactamente. Y no, yo creo que hemos hablado todo, aquí la invitación es, hablemos del tema, socialicémoslos, perdámosle el miedo a ser vulnerables, está bien, no estar bien, y hagámonos cargo porque no podemos tercerizar esta responsabilidad a otros, tenemos que hacernos cargo, y si lo hacemos con toda seguridad vamos a poder gestionar el entorno laboral, personal, familiar que tenemos. Y bueno, y muchísimas gracias a ustedes por esta delicia de conversación e invitación. Entonces me siento muy honrada con estas 3 mujeres que han montado semejante acompañamiento a mujeres líderes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Un placer. Gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Sí, tuvimos muy buena concurrencia siendo festivo en Colombia, pero bueno, también vi mucha gente de España y de otras partes. Así que gracias a todos los conectados. Gracias como siempre, Noelia y Belén, por este Alma Life, y a ti, Laura, por tanto conocimiento y en un tema de verdad tan importante, porque como dices, sí es un enemigo silencioso, calladito, y nos va jodiendo la vida. Entonces, estas claves, por favor, compartan este live. Inviten a sus amigos o a la gente que lo pueda necesitar a verlo, a jefes de talento humano, llévenlo a su empresa. Aquí hay mucho conocimiento de poder. Gracias infinitas a todos. Gracias Laura. a todos y a todas. Chao. Gracias. Buena semana para todos. Un abrazo.